Jack Morrison se paró en el puente de su nave de guerra y observó cómo el cielo se oscurecía. Había sido almirante de la Armada de la Tierra durante 20 años, pero nunca había visto algo así. 10,000 naves alienígenas aparecieron sobre la Tierra en tan solo unos segundos. Surgieron de la nada como fantasmas que se volvían reales. Las naves eran enormes y oscuras como la noche. Cada una era más grande que una manzana de una ciudad y tenía la forma de un insecto gigante. Tenían largas púas que sobresalían de sus costados y luces rojas brillantes que pulsaban como el latido de un corazón. Los alienígenas habían encontrado la Tierra, y no venían en son de paz. Lisa Rodríguez era la capitana de una nave de rescate cerca de la Luna. Vio llegar la flota alienígena y supo de inmediato que este era el fin de todo lo que los humanos habían construido. Su trabajo era salvar a la gente, pero había demasiadas naves alienígenas y no había tiempo suficiente. Empezó a enviar mensajes de emergencia a todas las naves civiles, diciéndoles que huyeran lo más rápido posible. Los alienígenas comenzaron a atacar de inmediato. Rayos verdes brillantes descendieron de sus naves y atravesaron la estación espacial como si fuera de papel. Los rayos eran tan calientes que convertían el metal en gas en segundos. Cientos de personas murieron en el primer minuto y miles más seguirían. Ryan Cooper era un comandante que trabajaba en la base humana en la Luna. Observó cómo la pantalla de su computadora se llenaba de puntos rojos que mostraban naves enemigas. La computadora intentó contarlas, pero se rindió al llegar a 9000. Eran simplemente demasiadas para rastrearlas. Ryan sabía que la Tierra solo tenía 300 naves de guerra para contraatacar, y la mayoría eran pequeñas lanchas patrulleras. Las naves alienígenas se movían en perfecta formación como si compartieran una sola mente. Se extendieron por el cielo sobre todas las ciudades importantes de la Tierra. Algunas naves aterrizaron en los océanos, mientras que otras permanecieron en el espacio. Las que aterrizaron se abrieron como flores y liberaron naves más pequeñas que parecían insectos voladores. Ellen Carter era una científica que estudiaba formas de vida alienígenas. Trabajaba en un laboratorio secreto en las profundidades subterráneas donde intentaba comprender las señales del espacio exterior. Cuando llegaron las naves alienígenas, ella ya escuchaba sus mensajes de radio. Lo que oyó le heló la sangre. Los alienígenas se hacían llamar el enjambre Kita y habían viajado por la galaxia buscando una sola cosa: cerebros humanos. No para hablar con humanos ni hacer amigos, sino para abrirles la cabeza y extraerles el cerebro para usarlo como componentes de computadora. Los alienígenas eran máquinas mitad vivas y mitad robot. Usaban cerebros de otras especies para volverse más inteligentes. Ellen descubrió que los cerebros humanos eran especiales. Podían pensar de maneras que otros cerebros alienígenas no podían. Si los Kita conseguían suficientes cerebros humanos, podrían convertirse en los seres más inteligentes de la galaxia. Por eso trajeron tantas naves. Planeaban cosechar a todos los humanos de la Tierra. La primera oleada de cazas alienígenas descendió aullando por la atmósfera. Se movían más rápido que cualquier aeronave humana y emitían un sonido como el de 10.000 águilas chillando. Los cazas eran pequeños pero letales, y disparaban rayos láser rojos capaces de derretir el blindaje de los tanques. Los pilotos humanos intentaron contraatacar, pero sus armas eran como lanzar piedras a una montaña. Las naves alienígenas contaban con escudos capaces de detener misiles y rayos de energía. Cada vez que un arma humana impactaba en una nave alienígena, el escudo absorbía la energía y se fortalecía. El mayor Pete Sullivan lideró a un grupo de pilotos de caza en un ataque desesperado contra una de las grandes naves alienígenas. Su escuadrón disparó con todas sus fuerzas, pero apenas dejó un rasguño en el casco enemigo. La nave alienígena los apuntó con sus armas y derribó a la mitad de sus pilotos en segundos. Pete vio morir a sus amigos, sabiendo que no podía hacer nada para salvarlos. Las tropas terrestres alienígenas comenzaron a desembarcar en las principales ciudades del mundo. Descendieron en cápsulas que se estrellaron contra edificios y se abrieron para liberar criaturas que parecían arañas gigantes de metal. Cada araña tenía docenas de brazos delgados con herramientas afiladas para cortar y una cúpula de cristal en la parte superior llena de un líquido verde. Las máquinas araña recorrían las calles en busca de humanos. Cuando encontraban a alguien, lo agarraban con sus brazos metálicos y le clavaban una aguja en la cabeza. La aguja le succionaba el cerebro mientras aún estaban vivos. El cerebro entraba en el líquido verde, donde se conservaba fresco hasta que los extraterrestres pudieran usarlo. La general Kate Williams estaba a cargo de defender la Tierra del Pentágono. Observaba los informes que llegaban de todo el mundo mientras una ciudad tras otra caían ante la invasión alienígena.
Nueva York fue invadida en 30 minutos. Londres duró 1 hora. Tokio resistió 2 horas antes de que el último mensaje de radio se silenciara. Los extraterrestres eran demasiado rápidos y fuertes. Las armas humanas no podían hacerles daño y los soldados humanos no podían correr lo suficientemente rápido para escapar. Miles de millones de personas murieron el primer día mientras las máquinas araña extraían sus cerebros para la mente colectiva Kitra. Kate se dio cuenta de que luchar contra los extraterrestres con armas normales era inútil. La Tierra necesitaba algo nuevo y diferente si los humanos iban a sobrevivir. Reunió a los mejores científicos e ingenieros que aún estaban vivos y les dijo que encontraran una manera de dañar a los alienígenas o todos morirían. Danny Foster era un joven piloto cuyo avión de combate resultó gravemente dañado en una batalla con naves alienígenas. Su reactor cuántico filtraba radiación peligrosa, pero siguió volando porque no tenía un lugar seguro donde aterrizar. Cuando un crucero alienígena se acercó a su avión, algo extraño sucedió. La radiación de su reactor averiado hizo que la nave alienígena se pusiera en marcha, temblando y girando sin control. Todas las luces de la nave se apagaron y se estrelló en el océano. Danny no entendía lo que había sucedido, pero sabía que era importante. Voló con su avión dañado de vuelta a la base y les contó a los científicos lo que había visto. Amy Brooks fue una de las científicas que estudió el informe de Danny. Se dio cuenta de que la radiación cuántica podía dañar a los alienígenas de una manera que las armas normales no podían. Los alienígenas eran mitad máquina y mitad criatura viviente. La energía cuántica alteró la conexión entre sus partes mecánicas y biológicas. Amy comenzó a trabajar en un plan para usar la energía cuántica como arma contra los alienígenas. Sabía que construir un arma así llevaría tiempo, y el tiempo era algo que los humanos no tenían. Los alienígenas estaban ganando la guerra, y pronto no habría humanos que salvar. Al terminar el primer día de la invasión, la Tierra estaba en ruinas. La mayoría de las ciudades principales fueron destruidas y miles de millones de personas murieron. Los pocos humanos que sobrevivieron se escondieron en búnkeres subterráneos y lugares remotos, con la esperanza de que los alienígenas no los encontraran. Pero todos sabían que los alienígenas seguirían cazando hasta que se cosechara hasta el último cerebro humano. Pete Sullivan sabía que iba a morir, pero ya no le importaba. La mitad de la Tierra ya estaba muerta, y la otra mitad se habría ido mañana. Miró a los 12 pilotos que aún volaban con él y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iban a volar directamente hacia la nave alienígena más grande e intentar destruirla desde dentro. La nave de mando alienígena era enorme y estaba cubierta de armas capaces de destruir ciudades enteras. Flotaba sobre Nueva York como una montaña de metal que bloqueaba el sol. Pete veía naves más pequeñas entrando y saliendo de ella, como abejas que regresaban a su colmena. Si lograban destruir la nave de mando, tal vez los demás alienígenas perderían la capacidad de coordinar sus ataques. El escuadrón de Pete voló hacia la nave alienígena, sabiendo que probablemente no sobrevivirían los próximos 10 minutos. Los alienígenas los vieron venir y empezaron a disparar sus armas de energía. Rayos rojos atravesaron el aire alrededor de los cazas humanos, pero Pete siguió volando. 2 de sus pilotos fueron alcanzados y explotaron en bolas de fuego, pero el resto siguió adelante. Cuando se acercaron a la nave de mando, ocurrió algo extraño. Las armas alienígenas dejaron de dañar sus aviones tanto como antes. Era como si los alienígenas estuvieran aprendiendo a luchar mejor, pero también se estuvieran debilitando. Pete no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que debían seguir atacando mientras pudieran. Kate Williams estaba sentada en la sala de guerra, en las profundidades del Pentágono, observando cómo las pantallas de su ordenador mostraban la destrucción de la civilización humana. Cada pocos minutos, otra ciudad desaparecía del mapa a medida que los extraterrestres terminaban de segar a todos sus habitantes. Había sido general durante 15 años, pero nada la había preparado para este tipo de guerra. Los extraterrestres no solo eran mejores luchadores que los humanos. Eran más inteligentes y rápidos, y podían comunicarse instantáneamente entre sí a miles de kilómetros de distancia. Cada nave alienígena sabía lo que hacían las demás en todo momento. Era como luchar contra una criatura gigante con 10.000 cuerpos en lugar de luchar contra 10.000 enemigos distintos. No dejaban de llegar informes de todo el mundo, y ninguno era bueno. Las máquinas araña alienígenas se habían apoderado de la mayor parte de Europa y se estaban extendiendo hacia Asia. En África, los extraterrestres habían construido enormes plantas de procesamiento donde convertían cerebros humanos en componentes para su red informática. Sudamérica estaba en completo silencio, lo que significaba que probablemente todos allí ya estaban muertos.
Kate se dio cuenta de que las tácticas militares normales no funcionarían contra un enemigo como este. Los humanos necesitaban pensar en algo que los extraterrestres no esperaran. Reunió a las personas más inteligentes que aún vivían y les dijo que olvidaran todo lo que sabían sobre guerras. Necesitaban inventar una forma completamente nueva de dañar a los extraterrestres. Danny Foster seguía pensando en lo que había sucedido cuando su reactor averiado provocó el accidente de la nave alienígena. Voló de regreso a la base subterránea donde trabajaban los científicos humanos y les contó todos los detalles que recordaba. Los científicos le hicieron cientos de preguntas sobre la radiación y la reacción de la nave alienígena. Amy Brooks escuchó la historia de Danny y sintió la primera esperanza que había experimentado desde que comenzó la invasión. Era experta en física cuántica. Y comprendió por qué la radiación había dañado la nave alienígena. Los extraterrestres usaban una mezcla de tejido vivo y piezas mecánicas para construir su tecnología. La radiación cuántica interrumpía las señales entre los componentes biológicos y mecánicos. Amy comenzó a trabajar en un plan para crear un arma usando energía cuántica. Sabía que sería como construir un veneno que pudiera propagarse por la red alienígena y matarlos desde dentro. El problema era que construir semejante arma llevaría semanas y los extraterrestres terminarían de cosechar la Tierra en tan solo unos días. Ellen Carter seguía escondida en su laboratorio subterráneo, escuchando las comunicaciones extraterrestres. Descubrió que los extraterrestres no solo cosechaban cerebros humanos al azar. Tenían un plan específico para usar cada cerebro basado en la inteligencia y personalidad de cada persona. Científicos e ingenieros estaban siendo guardados para un procesamiento especial. Mientras que la gente común estaba siendo cosechada inmediatamente, esto le dio a Ellen una idea que podría salvar al menos a algunos humanos. Si los extraterrestres querían mantener con vida a los humanos inteligentes por más tiempo, los científicos y líderes militares tendrían más tiempo para contraatacar. Empezó a enviar mensajes secretos a otras bases ocultas, diciéndoles que fingieran que todos sus habitantes eran científicos e ingenieros. El plan funcionó durante un tiempo. Algunos grupos de humanos lograron engañar a las máquinas alienígenas de recolección, haciéndoles creer que eran demasiado valiosos para eliminarlos de inmediato. Pero los extraterrestres eran muy inteligentes y pronto descubrieron lo que hacían los humanos. Las máquinas araña comenzaron a probar a las personas para ver si realmente eran científicos antes de decidir si recolectarlos inmediatamente. Pete Sullivan y sus pilotos supervivientes finalmente llegaron a la nave de mando alienígena. Volaron a través de una enorme abertura en el agujero destinado a los cazas alienígenas. Dentro de la nave, todo estaba oscuro y húmedo, como dentro de un estómago gigante. Las paredes estaban cubiertas de tubos y cables que emitían una luz verde intermitente. Los cazas humanos comenzaron a disparar a todo lo que veían, pero sus armas apenas dañaron la tecnología alienígena. Las paredes parecieron curarse solas tras recibir disparos, y los cables se volvieron más fuertes que antes. Pete comprendió que necesitaban encontrar el núcleo principal de la computadora y destruirlo con todas sus fuerzas. Volaron a las profundidades de la nave alienígena, siguiendo las luces verdes más brillantes. Los pasajes se estrechaban y se volvían más retorcidos a medida que se adentraban. Extrañas criaturas con aspecto de medusas voladoras intentaron atacarlos, pero las armas humanas podían herir a estos alienígenas más pequeños. Finalmente, encontraron lo que buscaban. En el centro de la nave había una enorme cámara llena de miles de cerebros humanos flotando en un líquido verde. Los cerebros estaban conectados al sistema informático alienígena con gruesos cables y todos seguían vivos y pensando. Pete podía ver los rostros de personas que había conocido, retorcidos en silenciosos gritos de dolor. El lugar enfureció tanto a Pete que empezó a disparar a todo lo que había en la cámara sin pensar en su propia seguridad. Sus armas destruyeron docenas de cerebros. Los contenedores y el líquido verde se derramaron por el suelo. La nave alienígena comenzó a temblar y a emitir gritos horribles, como si sintiera dolor. Pero el ataque de Pete también tuvo otro efecto. Cuando destruyó los contenedores cerebrales, la energía cuántica de sus armas se mezcló con el sistema informático alienígena. La energía comenzó a propagarse por la red de la nave, provocando fallos en los sistemas y el cese de las máquinas. Amy Brooks detectó la señal cuántica de su laboratorio y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La energía cuántica actuaba como un virus propagándose por la red alienígena. Rápidamente comenzó a modificar el diseño de su arma para aprovechar este descubrimiento. En lugar de construir una bomba, podría construir algo que propagara el virus cuántico a todas las naves alienígenas a la vez.
La carrera había comenzado para ver si los humanos podían construir su arma cuántica antes de que los alienígenas terminaran de cosechar a todos en la Tierra. Steve Parker miró el torpedo cuántico en sus manos y supo que contenía la última esperanza para la humanidad. Amy Brooks había trabajado durante 3 días sin dormir para construir el arma que pudiera propagar el virus cuántico por toda la flota alienígena. El torpedo era pequeño y plateado, y zumbaba con una energía peligrosa que le hacía sentir un hormigueo en la piel al sostenerlo. Steve era un coronel que se había ofrecido voluntario para liderar la misión final, aunque todos sabían que era un suicidio. 12 valientes hombres y mujeres habían accedido a volar con él al corazón de la flota alienígena. Su tarea consistía en acercarse lo suficiente a la nave nodriza alienígena principal para disparar el torpedo cuántico directamente a su núcleo informático. La nave nodriza era la nave alienígena más grande y controlaba a todas las demás naves de la flota. Si lograban infectarla con el virus cuántico, la infección se propagaría a todas las demás naves alienígenas a través de su red compartida. Era como envenenar el cerebro de una criatura gigante para matarla. Todo el cuerpo. María Santos era la piloto de su nave furtiva, la Espectro. Llevaba 10 años pilotando aeronaves experimentales y era la mejor piloto de la flota humana. La Espectro era la nave más avanzada de la humanidad, con tecnología de camuflaje que la hacía invisible a los sensores alienígenas. Pero el sistema de camuflaje no era perfecto y consumía enormes cantidades de energía. María guió a la Espectro a través de la flota alienígena, manteniéndose lo más lejos posible de las naves enemigas. Los alienígenas tenían más de 9000 naves repartidas por la órbita terrestre, y cada una de ellas buscaba naves humanas. Si una sola nave alienígena las detectaba, toda la misión fracasaría y la humanidad estaría condenada. El sistema de sigilo funcionaba desviando la luz alrededor de la nave para que los ojos alienígenas no pudieran verlas. También absorbía su señal térmica y bloqueaba sus emisiones electrónicas. Pero el sistema solo funcionaba durante breves periodos antes de necesitar recargarse. Cada pocos minutos, María tenía que desactivar el camuflaje y esperar que ningún extraterrestre los estuviera mirando. Alex Turner era un sargento cuyo trabajo era proteger la nave si los extraterrestres lograban entrar. Llevaba las armas más poderosas de la humanidad y vestía una armadura capaz de detener las garras y los rayos de energía alienígenas. Alex sabía que si las cápsulas de abordaje alienígenas se acoplaban a su nave, probablemente él sería el único que se interpondría entre el torpedo cuántico y la destrucción. El espectro se movía lentamente entre la formación alienígena como un ratón escabulléndose entre una casa llena de gatos. Cada nave alienígena que pasaba era más grande que cualquier nave humana y estaba cubierta de armas capaces de destruir ciudades enteras. Los extraterrestres se movían en perfecta coordinación, sin chocar ni estorbarse jamás. Amy Brooks seguía trabajando en su laboratorio subterráneo en la Tierra, intentando mejorar el virus cuántico. Mientras el equipo de Steve volaba hacia la nave nodriza, descubrió que el virus funcionaba mejor cuando se introducía directamente en la red informática alienígena en lugar de transmitirse por el espacio. Por eso el torpedo debía dispararse a corta distancia. El virus cuántico estaba diseñado para confundir las señales entre las partes biológicas y mecánicas de la tecnología alienígena. Una vez que comenzara a propagarse, provocaría que las naves alienígenas se atacaran entre sí o simplemente se apagaran por completo. Pero Amy no estaba segura de que el virus actuara con la suficiente rapidez para salvar a los humanos del equipo de ataque. Steve observaba por las ventanas de la nave cómo se acercaban a la nave nodriza alienígena. La enorme nave tenía la forma de un insecto gigante con miles de naves más pequeñas adheridas a su casco como parásitos. Luces verdes pulsaban a lo largo de su superficie en patrones que le recordaban al latido de un corazón o a la respiración. La nave nodriza estaba viva de una forma que las naves humanas jamás podrían tener. De repente, las alarmas comenzaron a sonar por todo el espectro a medida que las naves de patrulla alienígenas se acercaban a su posición. María se había visto obligada a soltar el campo de camuflaje para recargar los sistemas de energía, y 3 naves alienígenas habían detectado su señal de calor. Las naves alienígenas eran pequeñas y rápidas, y se acercaban rápidamente. María llevó los motores a la máxima potencia e intentó dejar atrás a la patrulla alienígena, pero sus naves eran más rápidas que cualquier cosa construida por humanos. Rayos de energía comenzaron a destellar junto al espectro mientras los alienígenas abrían fuego. Un rayo impactó su escudo trasero y provocó que saltaran chispas de los paneles de control. Steve tomó una decisión que sorprendió a todos en la nave. En lugar de huir de la patrulla alienígena, le ordenó a María que volara directamente hacia la nave nodriza lo más rápido posible. Si iban a morir de todos modos, mejor intentaran completar su misión primero.
El torpedo cuántico estaba listo para disparar, y estaban casi lo suficientemente cerca como para alcanzar el objetivo. Las naves de patrulla alienígena los persiguieron hacia la nave nodriza, disparando sin parar. Más rayos de energía impactaron al espectro, y sus escudos comenzaron a fallar. Alex podía oler humo y componentes electrónicos quemados mientras los sistemas de la nave comenzaban a apagarse uno a uno. Tenían quizás 2 minutos antes de que la nave quedara completamente destruida. Amy Brooks recibió la última transmisión del equipo de Esteve y supo que estaban a punto de disparar el torpedo cuántico. Activó el virus desde su laboratorio en la Tierra y envió los códigos de activación al torpedo a través de un canal de comunicación secreto. Todo dependía de los próximos segundos. María voló el espectro a través de un espacio entre 2 cruceros alienígenas, y de repente, la nave nodriza llenó toda su vista. La enorme nave era tan grande que no podían ver dónde terminaba. Su casco estaba cubierto de millones de luces, armas y extraños crecimientos orgánicos que latían con vida alienígena. Esteve apuntó el torpedo cuántico a lo que parecía el núcleo principal de la computadora y apretó el gatillo. El torpedo salió disparado de su nave, dejando una estela de luz plateada, y voló directamente hacia la nave nodriza alienígena. Por un momento, todo quedó en silencio mientras el torpedo viajaba por el espacio hacia su objetivo. Entonces, el torpedo impactó. La nave alienígena desapareció dentro de su casco. Al principio, no pasó nada y Esteve pensó que la misión había fracasado, pero entonces las luces verdes de toda la nave nodriza comenzaron a parpadear y a apagarse. El virus cuántico había comenzado a propagarse por la red informática alienígena. El virus se movió más rápido de lo que nadie esperaba. En cuestión de segundos, había infectado cientos de sistemas en toda la nave nodriza. La nave alienígena comenzó a temblar y a emitir sonidos horribles, como los de un animal herido. Otras naves alienígenas conectadas a la nave nodriza también comenzaron a mostrar signos de infección. Alex Turner sintió que la nave temblaba cuando las cápsulas de abordaje alienígenas se acoplaron a su casco. Los alienígenas se habían dado cuenta de lo que habían hecho los humanos e intentaban detener el virus antes de que se propagara a toda la flota. Afiladas herramientas de corte comenzaron a cortar la armadura del espectro mientras los soldados alienígenas se preparaban para abordar su nave. Esteve sabía que habían cumplido su misión, pero no vivirían para ver los resultados. El virus cuántico se estaba propagando por la flota alienígena, pero tomaría tiempo destruir todas las naves. Tomó su arma y se preparó para su última resistencia junto a Alex y el resto de su equipo. El destino de la humanidad dependía ahora de un virus informático que nadie entendía del todo, propagándose por una red alienígena que escapaba a la comprensión humana. El virus cuántico se propagó por la flota alienígena como el fuego por la hierba seca. Jake Miller observó desde su destructor dañado cómo la enorme nave nodriza alienígena comenzaba a desgarrarse. Explosiones verdes surgieron de su casco a medida que los sistemas internos se sobrecargaban y fallaban. La nave que minutos antes parecía invencible ahora se estaba destruyendo desde dentro. El virus funcionaba confundiendo las señales entre las partes biológicas y mecánicas de la tecnología alienígena. Cada nave alienígena era mitad máquina y mitad criatura viviente, conectadas por una vasta red informática. Cuando el virus infectaba una nave, se propagaba inmediatamente a todas las demás a través de su consciencia compartida. La mayor fortaleza del alienígena se había convertido en su mayor debilidad. Jake vio cómo las naves alienígenas de toda la flota se atacaban repentinamente entre sí. El virus les hizo pensar que sus propias naves eran enemigos humanos que debían ser destruidos. Enormes rayos de energía atravesaron los agujeros alienígenas mientras las naves luchaban entre sí. Las explosiones iluminaron la oscuridad del espacio como fuegos artificiales mortales. Otras naves alienígenas simplemente dejaron de funcionar por completo cuando el virus apagó sus sistemas de control. Estas naves flotaron sin energía por el espacio mientras sus tripulaciones se asfixiaban en su interior. Las partes orgánicas de las naves comenzaron a morir sin las máquinas que las mantenían con vida. Un fluido verde se filtraba de las grietas de sus cascos como sangre de animales heridos. Lucy Davis se escondía en las ruinas de Manhattan cuando la nave alienígena comenzó a caer del cielo. Había estado atrapada en los túneles del metro durante 2 días, escuchando los sonidos de las máquinas araña que segaban a la gente en las calles. Ahora oía sonidos diferentes cuando enormes naves alienígenas se estrellaban contra edificios y explotaban. La primera nave en caer aterrizó en Times Square con un sonido similar al de un trueno. El impacto sacudió el suelo con tanta fuerza que Lucy fue lanzada contra la pared del túnel. Más naves la siguieron, estrellándose contra el río Hudson, Central Park y el Empire State Building.
Cada choque enviaba ondas de choque por la ciudad y llenaba el aire de polvo y humo. Lucy salió del túnel del metro para ver qué sucedía. El cielo estaba lleno de naves alienígenas que caían, dejando estelas de fuego y humo verde. Algunas naves explotaron en el aire, mientras que otras impactaron contra el suelo y se partieron como fruta podrida. Las máquinas araña que habían estado cazando humanos apenas unas horas antes yacían inmóviles en las calles. Las naves alienígenas morían, pero también eran peligrosas, incluso muertas. Sus reactores explotaban al estrellarse, enviando radiación letal en todas direcciones. Algunas naves liberaban gases venenosos que mataban a todo aquel que los respirara. Lucy tenía que tener cuidado mientras se movía entre los restos en busca de otros supervivientes humanos. Tony Richards orbitaba la Tierra en una de las últimas naves espaciales humanas cuando la flota alienígena comenzó su espiral mortal. Observó cómo miles de naves enemigas caían hacia el planeta como meteoritos metálicos. Las naves ardían al entrar en la atmósfera, creando rayos de luz verde y roja en el cielo. Era hermoso y terrible a la vez. El trabajo de Tony era coordinar las operaciones de rescate para los humanos que habían sobrevivido a la invasión. Sus escáneres mostraban grupos dispersos de personas escondidas en búnkeres subterráneos y lugares remotos. La mayoría de las ciudades principales estaban destruidas, pero algunos humanos habían logrado sobrevivir escondiéndose en lugares que los alienígenas no habían encontrado. El virus cuántico se propagaba más rápido de lo esperado. Una hora después del exitoso ataque con torpedo de Steve Parker, la mitad de la flota alienígena estaba destruida o completamente inutilizada. Las naves restantes luchaban entre sí vagando sin rumbo por el espacio mientras sus sistemas informáticos fallaban. Ellen Carter seguía en su laboratorio subterráneo, escuchando comunicaciones alienígenas cuando el virus alcanzó su máxima eficacia. La comunicación por radio alienígena cambió de órdenes militares organizadas a gritos confusos y ruidos aleatorios. La mente colectiva Acter, que había coordinado 10.000 naves, se desmoronaba como un ordenador roto. Ellen se dio cuenta de que los alienígenas nunca habían planeado este tipo de ataque. Habían conquistado docenas de otros mundos, pero siempre se habían enfrentado a enemigos que luchaban con armas convencionales. Ninguna especie había intentado jamás usar un virus informático contra su tecnología biológica. Los Kithra no tenían defensa contra un ataque a su conciencia compartida. El virus también estaba haciendo algo que Ellen no esperaba. A medida que se propagaba por la red alienígena, aprendía y evolucionaba. La energía cuántica se adaptaba para superar las defensas alienígenas y encontrar nuevas formas de perturbar sus sistemas. Lo que había comenzado como un simple virus informático se estaba convirtiendo en algo mucho más poderoso. Jake Miller acercó su destructor a la Tierra para ayudar en las operaciones de rescate. La superficie del planeta estaba cubierta de naves alienígenas estrelladas y los restos de ciudades humanas. Enormes incendios ardían donde los reactores alienígenas habían explotado y nubes verdes de gas tóxico se extendían por continentes enteros. La Tierra parecía haber librado una guerra consigo misma. Los supervivientes humanos estaban dispersos y asustados. Mucha gente llevaba días escondida sin comida ni agua, mientras las máquinas araña los perseguían. Otros habían visto cómo los alienígenas se llevaban a sus familiares y amigos. Todos los que seguían con vida habían presenciado horrores que los perseguirían el resto de sus vidas. Lucy Davis encontró a un grupo de 50 personas escondidas en el sótano de un hospital de Manhattan. Habían estado atrapadas allí desde el primer día de la invasión, cuando las naves alienígenas aterrizaron en la ciudad. Los gruesos muros de hormigón del hospital los habían protegido de las máquinas araña, pero se estaban quedando sin suministros. Cuando Lucy les dijo que las naves alienígenas caían del cielo, muchos se negaron a creerla. Habían visto a los extraterrestres destruir ejércitos humanos y cegar a miles de millones de personas. Parecía imposible que los invasores pudieran ser derrotados tan rápidamente. Pero cuando subieron a los pisos superiores y vieron los restos en llamas en las calles, finalmente comprendieron que algo había cambiado. Tony Richards recibió informes de equipos de rescate de todo el mundo. Australia había perdido el 90% de su población, pero unos pocos miles de personas seguían con vida en el interior. Europa permanecía prácticamente en silencio, pero había supervivientes en las montañas de Suiza y Noruega. África y Sudamérica habían sufrido las peores pérdidas, con países enteros completamente vacíos de vida humana. El coste total de la invasión se estaba haciendo evidente. De la población original de la Tierra de 8.000 millones de personas, solo unos 2.000 millones habían sobrevivido. 3/4 partes de la humanidad habían sido cegadas por las máquinas alienígenas en tan solo 3 días.
Fue el mayor desastre de la historia de la humanidad, pero al menos aún quedaban humanos para recordarlo. Las últimas naves alienígenas dejaron de funcionar cuando el virus cuántico completó su labor. 10.000 naves enemigas habían invadido la Tierra y ahora casi todas estaban muertas o moribundas. Pero los escáneres de Jake Miller detectaron algo inquietante. 12 naves alienígenas en los confines del sistema solar habían logrado escapar antes de que el virus pudiera alcanzarlas. Esas 12 naves transportaban a los supervivientes de la mente colectiva Kita, y ahora huían hacia el espacio profundo. En algún lugar entre las estrellas, los extraterrestres intentarían recuperar sus fuerzas y planear su venganza contra la especie que los había derrotado. Jack Morrison, de pie en el puente de su nave de guerra, contó las naves alienígenas que habían escapado al espacio profundo. Sus computadoras mostraban exactamente 12 naves enemigas huyendo hacia los confines del sistema solar. Estas naves se encontraban lo suficientemente lejos de la nave nodriza cuando el virus cuántico comenzó a propagarse como para cortar sus conexiones a la red antes de infectarse. Las 12 naves alienígenas supervivientes eran diferentes a las demás. Eran más pequeñas y rápidas, y parecían estar diseñadas para viajes de larga distancia en lugar de para la guerra. Jack se dio cuenta de que probablemente eran naves de exploración o naves de comunicación que se habían posicionado en el límite de la flota para vigilar amenazas provenientes de otras direcciones. Cada nave que había escapado portaba parte de la conciencia colectiva de Kattera. Los alienígenas que sobrevivieran recordarían todo lo sucedido durante la invasión. Sabrían cómo los humanos habían derrotado a un ejército de 10,000 naves y transmitirían ese conocimiento a otras especies alienígenas de la galaxia. Jack vio cómo las 12 naves desaparecían en la oscuridad entre las estrellas y supo que la humanidad había ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Esas naves regresarían algún día con refuerzos y nuevas armas diseñadas para contrarrestar las tácticas humanas. La siguiente La invasión alienígena podría ser incluso más mortal que la primera. Lisa Rodríguez lideraba las operaciones de rescate en el planeta devastado. Su nave transportaba suministros médicos y equipo de emergencia para ayudar a los supervivientes que emergían de sus escondites. Cada día se descubrían nuevos humanos que, de alguna manera, habían logrado sobrevivir a la pesadilla de 3 días de la invasión alienígena. Los supervivientes tenían historias diferentes, pero todos compartían ciertas experiencias. La mayoría se había escondido en lugares subterráneos o zonas remotas donde las máquinas araña alienígenas no podían encontrarlos. Algunos se habían salvado por pura suerte cuando naves alienígenas se estrellaron cerca de sus escondites. Otros habían sobrevivido porque se encontraban en zonas a las que los extraterrestres aún no habían llegado cuando el virus destruyó la flota. Lisa descubrió que muchos supervivientes sufrían algo más que lesiones físicas. El daño psicológico de ver su mundo destruido y a sus familias cosechadas tardaría años en sanar. Los niños que habían visto a sus padres morir a manos de las máquinas araña apenas hablaban. Los adultos que habían presenciado el proceso de cosecha tenían pesadillas cada noche. Pero los humanos estaban demostrando ser extraordinariamente resistentes y adaptables. Incluso después de perder 3/4 partes de su población, los supervivientes ya se organizaban y comenzaban la reconstrucción. Limpiaron los escombros de las calles, establecieron refugios de emergencia y comenzaron a cultivar alimentos en zonas a salvo de la contaminación alienígena. Ellen Carter estudiaba las naves alienígenas accidentadas y hacía descubrimientos que cambiarían la tecnología humana para siempre. Las naves alienígenas se construyeron utilizando una combinación de ingeniería biológica y máquinas avanzadas que superaba con creces todo lo que los humanos habían logrado. Cada nave era como una criatura viviente capaz de sanar sus propias heridas y adaptarse a nuevas situaciones. Ellen descubrió que la tecnología alienígena utilizaba computadoras orgánicas creadas a partir de los cerebros de las especies conquistadas. El líquido verde que llenaba sus naves era una solución nutritiva que mantenía vivos y conectados a la red alienígena los cerebros recolectados. Cada cerebro aportaba sus patrones de pensamiento únicos a la inteligencia colectiva del enjambre Terra. El virus cuántico había funcionado interrumpiendo las señales eléctricas que conectaban estas computadoras orgánicas a sus sistemas mecánicos. Cuando las conexiones fallaron, las naves no pudieron coordinar sus acciones y sus componentes biológicos comenzaron a morir. Fue como infligirle a alguien un infarto que le separara el cerebro del cuerpo. Pero la tecnología alienígena también podía adaptarse al uso humano. Ellen descubrió que los humanos podían interactuar con computadoras alienígenas sin ser atacados si usaban el equipo de protección adecuado. Esto significaba que los humanos podrían potencialmente usar naves y armas alienígenas para defenderse de futuras invasiones.
Amy Brooks trabajaba con Ellen para aplicar ingeniería inversa a la tecnología cuántica alienígena. El virus que había salvado a la humanidad se basaba en principios que los propios alienígenas habían descubierto. Los Carter habían aprendido a manipular la energía cuántica durante sus viajes por la galaxia, pero nunca imaginaron que se usaría en su contra. Amy se dio cuenta de que la manipulación cuántica podía revolucionar la ciencia y la tecnología humanas. Podrían construir naves espaciales más rápidas, armas y sistemas de comunicación más potentes que funcionaran instantáneamente a grandes distancias. El conocimiento adquirido al estudiar la tecnología alienígena haría avanzar la civilización humana cientos de años. Tony Richards coordinaba la masiva labor de limpieza que tardaría décadas en completarse. La superficie terrestre estaba sembrada de los restos de 10.000 naves alienígenas. Cada nave accidentada contenía materiales peligrosos que podían contaminar el medio ambiente o explotar sin previo aviso. Algunas naves aún estaban parcialmente activas y tuvieron que ser destruidas antes de que pudieran regenerarse. La limpieza también fue una búsqueda del tesoro de tecnología alienígena que los humanos pudieran usar. Cada nave accidentada contenía computadoras, armas y sistemas de ingeniería más avanzados que cualquier otro en la Tierra. El desafío era aprender a usar estos sistemas de forma segura sin ser corrompidos por la influencia alienígena. Tony formó equipos de rescate que exploraron cuidadosamente cada naufragio, buscando tecnología útil, evitando los peligros. Los equipos usaban trajes protectores y llevaban detectores de radiación y escáneres cuánticos capaces de detectar actividad biológica alienígena. Muchas naves tuvieron que ser destruidas por completo porque eran demasiado peligrosas para acercarse. Los supervivientes humanos también se enfrentaban al hecho de que ya no estaban solos en el universo. La invasión había demostrado que el espacio estaba lleno de especies inteligentes y que la Tierra no estaba a salvo de su atención. La humanidad había anunciado su presencia a la galaxia de la forma más violenta posible, destruyendo una flota alienígena entera. Algunas de las naves alienígenas que escaparon sin duda informarían a sus mundos de origen sobre lo sucedido en la Tierra. Otras especies descubrirían que los humanos poseían armas cuánticas y estaban dispuestos a usarlas contra viento y marea. Esto haría que algunos extraterrestres temieran a los humanos, pero también haría que otros quisieran conquistar la Tierra antes de que los humanos se volvieran demasiado peligrosos. Jack Morrison comenzó a planificar la siguiente invasión. Mientras las operaciones de rescate continuaban en todo el planeta, la Tierra necesitaba mejores defensas, armas más avanzadas y una forma de detectar naves alienígenas antes de que pudieran acercarse. Los humanos habían ganado gracias a la suerte y la desesperación, pero la próxima vez tendrían que estar preparados. La lección más importante de la invasión fue que los humanos no podían sobrevivir como una especie aislada. Necesitaban contactar con civilizaciones alienígenas amigas y forjar alianzas que ayudaran a proteger la Tierra de fuerzas hostiles. La galaxia era un lugar peligroso y la humanidad necesitaría amigos si quería sobrevivir. 5 años después de la invasión, la Tierra se había convertido en un mundo fortaleza rodeado de satélites de defensa cuántica y sistemas de alerta temprana. Los supervivientes habían reconstruido su civilización utilizando una combinación de tecnología humana y alienígena. Nuevas ciudades surgieron de las cenizas de las antiguas, y naves humanas comenzaron a explorar el sistema solar en busca de recursos y amenazas. El muro conmemorativo de Nueva York contenía los nombres de 3.000 millones de personas que murieron durante la invasión. Cada superviviente humano visitó el muro al menos una vez para recordar a los amigos y familiares que habían sido segados por las máquinas alienígenas. El muro servía como monumento a los muertos y como recordatorio de que una tragedia así no debía volver a ocurrir. La humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas a base de sangre, sacrificio y fuego cuántico. Las 12 naves alienígenas que escaparon llevaron una advertencia a la galaxia: la Tierra ya no era una presa indefensa. La próxima vez, los humanos estarían listos y esperando.